Y volvemos a la programación habitual. Esta es una obra que para ustedes les parecerá raro que la recomiende, ya que si este canal se ha destacado por algo, son por los videos de villanos, videos largos y obviamente por Kengan. Pero aún así, de todas las obras que hemos ido revisando en este canal, y a diferencia de lo que se pueda creer a simple vista, disfruto de la gran mayoría de géneros. Solo hay uno en particular que me desagrada completamente, pero si ya han visto todos los videos deben de saber cuál es. Pero a pesar de este tipo de creencias, es que en realidad disfruto bastante de la comedia, las comedias románticas y el slice of life. De hecho, acá hay una prueba bastante grande que disfruto de este género. Porque además de hacer de este tipo de videos, no tengo problemas con decir las cosas que me gustan. Si al final no hay nada de malo con eso. Pero esta obra en particular es especial para mí, ya que toca temas que no podría decir que son poco tratados, ya que eso sería bajo la perspectiva de mi sesgo, pero sí puedo decir que son temas muy poco visualizados, sobre todo de esta índole en donde tomamos la perspectiva de una persona con discapacidad, por lo que el día de hoy, para entender mejor este tipo de obras y tal vez salir con una reflexión más positiva, al menos más positiva que la de la semana pasada, y algo bonita, quiero traer esta obra al canal, y esta es... Nuestra historia parte con Morio Kurokawa, el típico yankee juvenil que todos le tienen miedo, que es un inadaptado en la sociedad japonesa y en el que nadie confía por su forma de vestir y por su cicatriz tan característica en su rostro, por lo cual, por culpa de esta, siempre ha sido apartado del resto, tratándolo básicamente como un paria porque la gente normal no tendría conflictos que te provocaran este tipo de heridas. Y este acepta su destino de ser siempre el inadaptado en la vida, por cómo todos lo ven y lo perciben. Pero todo esto cambia hasta que un día conoce a una chica, Yukiko Akasa, la cual increíblemente no lo juzga por su apariencia. Pero esto no ocurre porque sí, sino que esta padece de una ceguera que no le permite ver los rostros de las personas, y a lo que más puede ver es un tipo de sombras borrosas. Es de esta manera y gracias a este encuentro del destino que ambos personajes comenzarán a conocerse y a entenderse mejor. Una entendiendo el estigma que tiene uno por ser rechazado por la sociedad, y aunque la otra pareciera distinta, estos comparten más cosas de lo que creen, ya que si bien Yukiko no es rechazada por su condición de no vidente, sí es ignorada por el resto de la sociedad. Por lo que aquí comienza una bonita historia de entendimiento y apoyo mutuo que muy pocas obras llegan a hacerte conectar de una manera tan real. Yankee-kun to Hakuyo Garu es precioso. Es de esos mangas que te sacan de tu zona de confort y te hacen ver el mundo desde otro prisma. Ya que si bien las historias de yankees han sido retratadas hasta el cansancio y con ejemplos de sobra, muy pocas son las obras que tratan una problemática tan real y tan ignorada por la sociedad, la cual es entender de cómo es la vida de una persona no vidente. Por esto mismo lo considero como una obra valiente, tal como es el caso de Koe no Katachi, A Perfect World, Asper Kanojo o Real. Obras donde te hacen entender en cómo estas personas viven su día a día y te hacen ponerte en los zapatos de la misma para entender las complicaciones del día a día que ellos no pueden hacer a diferencia de, digamos, una persona normal. Y para uno como lector, estas son obras importantes, ya que a pesar de lo raro que puedan tornarse en ciertos momentos, o que nos cueste entender los problemas de los protagonistas en este tipo de historia, los considero valientes, porque se da el espacio a explorar este punto para el común de personas como nosotros que no tenemos este tipo de dificultades a entenderlos y a aprender de ellos. Y todo esto siempre consiguiendo un mensaje bastante bonito de cómo podemos ser parte del cambio y apoyarlos en la medida de lo posible, pero nunca cayendo en el paternalismo extremo de decir: ay, pobrecito, tenemos que ayudarlo porque, pobrecito, si nosotros, esta persona sería un inútil y terminaría muerta mañana. Pobrecito. Sino que te lo retratan como son, como personas normales con distintas capacidades, los cuales avanzan ante un mundo que intenta dejarlos atrás dada la velocidad al que éste avanza. Por eso son importantes este tipo de obras, para detenernos a pensar en este mundo tan acelerado y entender cómo estas personas siguen avanzando día a día
y así comprender un poco más de su mundo tan desconocido para el resto de nosotros. Por lo que ahora, centrándome en esta obra en sí, yo creo que en nuestro momento de divagación o desconexión más absoluta, uno se ha preguntado: ¿qué pasaría si no pudiera caminar? ¿O qué pasaría si perdiera la visión mañana? o la más común: ¿y si perdiera un dedo o un brazo, podría seguir haciendo mi vida normalmente? Y sobre todo con este último punto, esta obra es de lo que habla. Así que, como siempre, vayamos con los puntos a favor, los puntos en contra y el por qué esta serie es toda una belleza. Yankee-kun Tohakuyo Garu visibiliza un problema real a nivel mundial. Y eso es el tema de cómo tratar a las personas no videntes. Y a medida que acompañamos a Morio y a Yukiko, vamos aprendiendo bastantes cosas. Como por ejemplo, hay distintos tipos de ceguera. Ya por ese motivo entendemos de que para personas no videntes se le den bastones de distinto color para conocer si estos tienen poca capacidad o estos ya derechamente no pueden ver nada. Pero también te enseñan más cosas, como la ubicación espacial. Y si bien esto más suena como ciencia ficción o un poder o una habilidad en un shonen, en realidad es más simple de lo que parece. Ya que, por ejemplo, en la obra te plantean que una persona normal, con todas sus capacidades, quiere ayudar a una persona no vidente porque te nace. Pero antes de llegar y asustarlo tomándole el brazo de la nada, porque en realidad todos nos asustaríamos si de la nada llegara alguien desconocido a tomarnos del brazo, lo primero que uno debe hacer es preguntarle si necesita ayuda para llegar a algún lugar. Si esta persona te da el sí, recién le tomas su brazo para guiarlo. Otro punto es que, como pueden ver en pantalla, muchas calles o lugares del transporte público cuentan con esta senda marcada y muchos se preguntarán el por qué. Y eso es para poder guiar a las personas no videntes para que con su bastón se les facilite que está recorriendo una sola senda diferenciada del resto, y así evitar situaciones que puedan terminar en tragedia. Y ya por último, lo que nos enseña esta obra es que tenemos el tema de la colocación espacial, ya que para poder ser un guía avanzado, por decirlo de alguna manera, y no una persona de que a pesar de tener la mejor de las intenciones termine siendo un problema, es ir diciéndole a qué distancias están ciertas cosas para la persona en cuestión pueda orientarse. Por ejemplo, en la obra Yukiko tiene problemas con Morio, ya que las finales, por la diferencia en altura y por ende el ritmo distinto en zancadas, cantidad recorrida y la velocidad de los pasos, esto le termina trayendo más problemas que soluciones a la pobre Yukiko. Pero no es hasta que ésta le dice que le dé una dirección más espacial de su entorno, como por ejemplo que le diga a cuántos pasos hay un semáforo, o en qué momento deben de girar hacia alguna dirección para tomar una escalera, y que le avise de cuántos peldaños son ella para poder subir con tranquilidad. Y son este tipo de cosas que te van haciendo entender la perspectiva de una persona no vidente y cómo estos entienden el mundo y pueden localizarse. Son solo con estos simples ejemplos que uno ve en la obra y que, avanzados los capítulos, uno ve como Morio le va guiando en la misma de una manera que ya se le hace costumbre. Sobre todo con el tema de los escalones, que es esta la manera correcta de poder ayudar a alguien con este tipo de cualidades diferentes. Pero como siempre, de una manera bastante respetuosa y nunca sintiéndose paternalista, como lo mencioné al principio de este video. Y esto es lo bonito, ya que a las finales es un entendimiento mutuo de dos personas que desconocen completamente el mundo que vive el otro. Y son con cosas como esta que uno va entendiendo mejor a los personajes y queriéndolos como tal. O bueno, al menos hasta que la huevonada de Morio lleva a Yukiko a unas cavernas y al saco wea se le olvida decirle que los escalones están resbalosos. Pero detalles. Pero ya continuando con el siguiente punto tenemos... Lo que me encanta de esta obra es su historia y el tratamiento de sus personajes. Y aunque llegaremos en unos minutos más en ello, quiero destacar una parte de la misma que realmente me hizo enojar. Y esto, al igual que las anteriores obras que mencionamos, no temen decir de que en realidad hay gente mala. Y no por el hecho de que tengas una discapacidad, van a haber personas que van a dejar de serlo. Pero también te muestra otras cosas más bonitas, o más chistosas. Ya que no por el hecho de ser no vidente, no significa que puedes ser medio calentón como este cabro que está acá, o tener otras metas más relacionadas con el deporte, como de esta muchacha que está acá. Pero es como he ido diciendo a lo largo de este video.
Acá no se trata a sus personajes como si vivieran en una burbujita de que pobrecitos no se les puede decir nada, o que cómo se te ocurre que ellos van a pensar algo así si ellos son tan pobrecitos. No, la obra les gusta ahondar en esos temas. No tiene el miedo de poder decirlo en voz alta. Y hablando de uno de estos casos y con el cual me quiero quedar y quiero retratárselos, es el caso de Sora Chan. Ella es una muchacha que gradualmente fue perdiendo la vista, pero no se perdió a ella misma, ya que ella es más directa que por ejemplo Yukiko, con un carácter fuerte y sigue disfrutando de lo mismo que antes de padecer esta condición, ya que ella es una corredora. Pero llega un punto de la obra en donde a esta la vemos toda machucada, ya que cada vez que va a correr, todo esto con su equipamiento adecuado y unas gafas especiales que le permiten visualizar más cosas, alguien le está poniendo obstáculos en su camino. Ya que para Sora Chan, quien si bien puede ver un poco más que Yukiko, esta confía más en la experiencia muscular para aprenderse la ruta de memoria. Por lo que, ¿qué pasaría si alguien un día le pone un ladrillo, una rueda o cualquier otra cosa? Exacto, eso es lo que ocurre. Pero también quiero detenerme en otra cosa, y es sobre la condición de Sora Chan. Y acá es el primer punto que quiero destacar, ya que cada personaje no vidente en la serie padece distintas condiciones en donde unos pueden ver más que otros y otros claramente menos. Incluso teniendo en personajes como este muchachín que ya nacieron con esta condición. Pero Sora Chan, en su esmero de seguir siendo una corredora, a pesar de las dificultades que esto conlleva, sigue centrándose en su entrenamiento. Pero como dije, esta sigue apareciendo con heridas cada vez que sale a correr, por lo que esta le pide a Morio que sea su partner, ya que esta sospecha de algo, y efectivamente, Morio sale con ella y no pasa nada. Todo es muy raro, pero no es hasta que este se esconde y descubre la horrible verdad, y eso es que había un hijo de remil putas que le iba poniendo cosas en el camino, según él, para ver qué es lo que ocurría si una persona no vidente le ponían obstáculos en un camino ya aprendido para así aprender de su comportamiento. Un pensamiento totalmente desquiciado. Pero esto no termina ahí, ya que el tipo era un stalker que le botaba la comida y le tiraba weas encima, ya que en su cabeza no cabía que una persona en la condición de Sora Chan quiera seguir con una vida normal. De verdad, leer este momento es como una puñalada en el corazón, ya que lamentablemente esta gente existe, y lo que tiene esta obra es que no tiene miedo de contarte esta horrible verdad, ya que estas cosas pasan, ya que cuántas veces han visto de que muchas de estas personas dicen Es que solamente quería ver qué es lo que pasaba. al tener comportamiento de esta índole. Es por eso que no me cansaré de repetirlo, esta obra es valiente, ya que además de visibilizar un problema real en donde los no videntes son olvidados por la sociedad, también te muestra una tangente de lo más cruda en donde existen este tipo de personas, que solo por ser unos frustrados en la vida son capaces de hacerle daño a los demás sin pensar en el otro. Y si bien es un momento que te aprieta el corazón y te puede producir un enojo genuino, como en mi caso, aún así creo que es importante visualizar que estas cosas pasan. Pero, si ves que pasan, intenta hacer algo al respecto, ya que no creo que nadie de acá, si viera a alguien haciendo algo similar, se quedaría de brazos cruzados. Pero son este tipo de cosas que te dejan pensando bien hacia adentro tuyo sobre las cosas que están bien y mal en este mundo, sobre todo en el contexto de esta obra. Pero ya pasado todo esto, vamos con el último punto, el cual como siempre es... Partamos por todo lo alto y vamos con Yukiko. Yukiko es un sol. Es todo un amor y es de ese tipo de personajes que quieres que todo le salga bien en la vida por lo tierna que es y por cómo entiende y ve al mundo. Ya que el momento que te va a hacer decir, a esta personaje la amo y si algo malo le pasa, le voy a pegar un tiro a quien se atreva a hacerle pasar algo mal, es cuando esta tiene finalmente su primera cita con Morio. Ya que a pesar de que ella no sabe cómo se ve ni cómo la perciben los demás, esta aún le pone bastante empeño a verse bonita para salir con Morio. Y toda esta sección, con ayuda de su hermana, aparte de ser un momento bastante cómico, es un momento enternecedor. Porque claro, uno podría pensar, pero qué importa cómo yo vaya, si ella no sabe cómo se ve. Pero aún así, por ser la mejor versión para la otra persona,
esta se esfuerza en verse lo más bonita posible y se compromete en este sentido. Es una sucesión de eventos tan cómica al momento de leerlo, pero tan importante para ella al entender y pensar el por qué lo hace, que no me deja más opción que admirarla y quererla mucho por la valentía de tener que pasar por todo este proceso por el bien de otro. Por eso Yukiko es tremenda, y sobre todo cuando se prueban los tacos, puta qué manera reírme. Por otro lado tenemos a Morio, que si bien ya hablamos del estereotipo de personaje yankee, es un tropo bastante conocido en varios tipos de obra, donde es el gandul que pasa de pelea en pelea y que fuma en los baños porque es terriblemente choro. Al igual de muchos personajes de este tropo como Yusuke Urameshi o Hanamichi Sakuragi, termina siendo un sol como persona, completamente malentendida, que son considerados como la peor mierda por el resto solo por meterse en peleas. Pero lo que hace brillar a estos personajes y verlos como unos nobles es que al final del día son simples malentendidos que hace el resto. Es como dice la mejor película del mundo mundial, que a pesar de su apariencia los juzgan sin siquiera conocerlos. Y eso es algo que pasa y bastante con Morio, ya que el tipo no tiene esa herida porque sí, sino que la tiene por defender a alguien de su séquito, en donde hay una muchacha súper tímida y otro cabro que es medio torpe. Y estos se juntan con Morio no porque él sea un maleante, sino porque fue Morio el único que los defendió cuando todos le dieron la espalda. Y esto también ocurre cuando conoce a Yukiko, ya que este siempre es leal con los suyos y no es de sorprender de que este se enoje cuando a algún saco wea que va apurado la empuje sin fijarse por los demás. Pero que esto también dé una contradicción de lo más interesante, ya que si bien este es rechazado por su aspecto, esto también termina siendo una de las piezas claves al momento de defender a los suyos, ya que nadie quiere involucrarse con un tipo tan joven con tremenda cicatriz en la cara, lo que a su vez termina siendo su don y su maldición. Pero a las finales es Yukiko quien le hace entender que aunque tenga 1 o 1000 cicatrices en la cara, esto no cambia lo que él es, una persona bastante buena y más honesta que la mierda que lo ha pasado tan mal en la vida. Y que a pesar de que este se dio por vencido en un momento de aceptar su papel en la sociedad de ser el rechazado, es gracias a Yukiko que este comienza a esforzarse en ser una mejor persona y a acabar con todos los temas que dejó de lado por miedo al rechazo, como terminar sus estudios o conseguir su licencia para poder salir con Yukiko donde ésta quiera. Y eso es lo bonito de nuestros dos protas, el apoyo mutuo incondicional. Dos choques de mundos opuestos que, a pesar de que no se conozcan de nada, esto ocurre ya que, como comenté, ambos son unos soles, capaces de aprender el uno del otro y apoyarse mutuamente aunque esto cueste y duela en el proceso. Es por eso que esta obra es tan maravillosa, por la conexión real sin centrarse en ¡ay, qué pobrecitos son los personajes! Pero como siempre, en este tipo de historias, no todo pueden ser los personajes principales, ya que si bien esta misma habla mucho de las virtudes de los protas, también habla de sus defectos, como que ambos son celosos, que ambos en ciertos aspectos son inseguros, pero con quien se toca este tipo de temas y más son con los personajes secundarios, y de aquí voy a destacar solamente a dos, a la hermana de Yukiko, Izumi y Shishio, amigo de Morio, el cual fue el culpable de que este obtuviera su cicatriz, pero partamos con la primera. Izumi es un desastre. Es una mujer que se ha sentido un poco encerrada en su vida, ya que es del tipo de personas que no sabe decir que no. Por lo mismo, se le malentiende bastante, ya que sus padres piensan que es la mejor persona del mundo mundial por hacerse cargo de su hermana y privarse de tener una vida al tener que ayudar a Yukiko en cada cosa que hace. Por lo que, a pesar de que ésta sea una universitaria, esta no disfruta nada del mundo social y por ende cae en el mismo error de siempre, ser demasiado intensa con sus emociones, ya que esa es la falencia que caracteriza a Izumi como personaje, uno malentendido a no saber decir que no, que considera que no puede conocer el mundo por cuidar tanto de su hermana, y que a pesar de que esté en la flor de su juventud, esta no puede disfrutarlo por no saber delegar responsabilidades, ya que es trabajo de los padres hacerse cargo de ella. Y por lo tanto, como no entiende el mundo real y no tiene con quién practicarlo, esta termina siendo demasiado intensa con sus emociones, ya sea tanto para bien como para mal. Es por eso que esto le traerá una seguidilla de problemas, ya sea con Yukiko al decirle que termine con Morio,
al no confiar en este en primer lugar, o incluso cuando ésta se enamora del siguiente personaje que vamos a ver, ya que si algo puede definir a Izumi como personaje es que es intensa como la mierda. Pero todo esto va a cambiar cuando conozca al besto personaje de la obra, a Shishio. Y este es otro personajazo, ya que él nunca ve a Izumi como un interés romántico, debido a que ambos viven vidas distintas. A él derechamente no le gusta, y aparte, este es mayor que ella. Si no mal recuerdo, eran unos 8 o a 12 años de diferencia que le sacaba, por lo que él la ve como es. Una persona que está desesperada por amor y por la validación de los demás que no puede aceptarla, ya que eso para él sería aprovecharse de la vulnerabilidad de una persona tan necesitada de afecto como la propia Izumi, y es esto lo que lo transforma en un personajazo. Además, por su lado, es este quien es uno de los pocos personajes que siempre ha apoyado a Morio y lo ha guiado por el buen camino, ya que en su pasado él tampoco fue una blanca paloma y no quiere que éste siga la senda incorrecta como el antaño la recorrió, ya que sabe lo doloroso que es esto. Pero a pesar de esto, de ser un pancito de Dios o de un sol como un personaje, hay un detalle que la obra no te lo restriega en la cara como muchas obras a día de hoy lo hacen por temas sociopolíticos. Y eso es que Shishio es derechamente homosexual. Él sabe que podría tener a Izumi comiendo de la palma de su mano, pero él no se aprovecha de su vulnerabilidad porque primero, y como siempre te deja en claro la obra, él es una buena persona que ha aprendido de sus errores. Pero como secundario es que él no tiene sentimientos hacia ella debido a su condición sexual. Por otro lado, Morio lo ve como una figura paterna, sin pasar por todo ese sinsentido de que ¿pero cómo ese weón va a ser tu papá si le gustan los hombres? Ya que eso a Takeru no lo define como persona. Y esto es algo que me gusta que se destaque en otras obras como, además de esta, One Piece con Bon Clay o Domestic no Kanojo con el Master. Y eso es que la homosexualidad no es lo que construye la identidad total del personaje. Si bien tendrán ciertos ademanes o formas de comportarse, la homosexualidad nunca es retratada como el eje central del mismo. Y en esto es donde muchas series de la actualidad fallan, ya que al presentarse a un personaje de esta condición sexual es como si toda la construcción del mismo fuera como para presentártelo como el personaje gay de turno. Y encuentro que eso es un error garrafal, ya que antes de tener ciertas tendencias políticas, antes de cualquier creencia religiosa, antes de cualquier preferencia sexual, nacionalidad, equipo de fútbol, lo que sea, todos somos personas, y como tal merecemos un trato digno. No porque yo sea de cierto sector o tenga ciertos gustos, debería recibir un trato mejor o peor. Todos merecemos respeto y punto. Y sé que esto es una utopía, un mundo idílico en donde nadie se le enjuicie por estas características que nos dan distintas perspectivas. Pero al menos, en este caso estamos hablando de mundos ficticios y es una alegría ver personajes como Takeru, es un personajazo y punto. No es un estereotipo de homosexual presentado en infinidad de obras basuras que pululan en el mundo del entretenimiento, y eso me encanta. Porque al final del día, ¿qué te importa a ti si a alguien no le gusta lo mismo que tú? ¿Eso te va a quitar el sueño acaso? ¿Te va a quitar plata que él sea así? O incluso, haciendo un ejemplo acá mismo, ¿acaso a usted qué le interesa más? ¿Ver los videos o saber con quién me encamo? ¿Qué es lo que importa en esta cuestión? Y eso es lo que retratan personajes como este, ya que uno que haga las cosas que se le cante mientras no atente directamente con la integridad física o el bolsillo del otro, que haga lo que más le acomode. Y sé que, como digo muchas veces, pierdo más de lo que gana al hablar de este tipo de cosas. Pero puta, en un mundo tan cínico y plástico como es el de las redes sociales, a veces igual dan ganas de decir ciertas cosas. Tal vez no sea el más indicado, ojo, pero al menos con este video va justo con lo hablado en lo mismo, ya que la orientación sexual de Takeru no afecta en nada en cómo es como persona, y eso lo valoro bastante. Pero ya, terminados los puntos buenos, toca ver la otra parte, los puntos malos. Y como quiero mucho esta obra y me cuesta encontrarle fallos a algo tan sincero y compacto, solo tengo una cosa que comentar por increíble que suene, y eso es: Yankee-kun Tohakuyo Garu es precioso. Es una obra bastante recomendable con sus pros y sus contras, o en este caso es mejor decir su contra, y ese es su final.
Si bien este tema también es bastante pantanoso, ya que en los últimos años ha habido bastantes finales que han dejado insatisfecho a la mayoría, o bueno, son gracias a las redes que más gente tiene bombos y platillos que nos hacen creer que todos los finales son malos, sí puedo decir que este final te deja inconforme, ya que hay muchas cosas que no se cierran y este termina de manera abrupta. Es como decirte que en otro Slice of Life se dijeran: oye, mañana nos juntamos para ir al colegio, y ¡zas! Sale un mensaje del autor que terminó la obra. Si bien esto está bien por cierta parte, ya que el autor puede terminar su obra cuando se le cante debido a cualquier factor que le encuentre pertinente, ya sea cansancio, falta de ideas, presión editorial, bajas ventas, temas familiares, salud, no les voy a mentir de que te deja insatisfecho. Esto es por dos cosas. La primera que ya mencioné es que no cierra muchas cosas que se tocaron a lo largo de la obra. Y lo otro es que, como he mencionado anteriormente, los lectores somos egoístas por naturaleza y queremos seguir viendo más independientemente de cómo le vaya la obra. Pero a pesar de todo esto, Yankee-kun to Hakuyo Garu se sigue manteniendo como una obra sólida, que te da una nueva perspectiva en cómo ver un mundo invisibilizado del que no sabemos mucho y tiene los huevazos de mostrarte las dos tangentes de este mundo, tanto lo bueno como lo malo. Por lo que, si con este video conseguí que te interese, aunque sea un mínimo, esta historia, déjame decirte que entonces disfrutes al máximo de esta obra conocida como Yankee-kun to Hakuyo Garu. Ay, Dios mío, hacer este video fue toda una odisea, ya que es una de esas historias que me toca el corazón de manera genuina. O más bien, me toca todos los botones y me hace pasar por una montaña rusa de emociones. Pero si a este mismo les gustó y hacen recagar esos botones de like, suscribirse y compartir, me comprometo a traer más obras del estilo, donde sí podemos sacar una bonita enseñanza o aprender de que el mundo no se acaba por padecer de cierta discapacidad. Así que, de ser ese el caso, pongan en la cajita chistosa de allá abajo qué obras de este tipo les gustaría ver, ya sean de las que mencioné o de las que no, ya que es todo un viaje de lo más interesante ver este tipo de obras. Pero como siempre, solo me queda agradecerles por tomarse su tiempo para ver este video. Cualquier cosa que me quieran comentar está en la sección de abajo y el canal de Discord. Como siempre, quiero darles gracias a los miembros del canal por hacer posible que me puedan inspirar gracias a este elixir de la vida, y por mi parte me despido, por lo que nosotros nos veremos en la próxima.